El Área 51, la instalación militar más secreta de Estados Unidos. Fue cerrada de repente después de capturar algo tan extraordinario que amenazaba con exponer décadas de verdades ocultas. Bob Lazar, el físico que reveló al mundo por primera vez los programas de tecnología alienígena del Área 51, afirma que el gobierno de Estados Unidos tomó una decisión sin precedentes que lo cambió todo. ¿Qué sucede en esta instalación secreta hoy? Nos sumergiremos en la revelación más impactante de Lazar hasta el momento, una que podría reescribir nuestra comprensión de lo que realmente sucedió en la base más clasificada del mundo. La travesía de Bob Lazar para convertirse en el informante de ovnis más famoso del mundo comenzó mucho antes de su explosiva entrevista televisiva de 1989, nacido el 26 de enero de 1959, en Coral Gables, Florida. Los primeros años de vida de Lazar parecen sacados de una novela de ciencia ficción. Aunque muchos detalles siguen misteriosamente ausentes de los registros oficiales, incluso su certificado de nacimiento ha desaparecido de los registros públicos, lo que ha llevado a especulaciones sobre la interferencia del gobierno en su historia personal. Lo que sí sabemos pinta la imagen de una mente brillante pero poco convencional. Lazar afirma que fue un niño prodigio que pasó su juventud obsesionado con los fundamentos de la ciencia y la ingeniería. Su hazaña infantil más famosa consistió en equipar su bicicleta con un motor a reacción, alcanzando supuestamente velocidades de más de 160 kilómetros por hora. Estos no eran solo cuentos de un adolescente que buscaba atención. Los expedientes de la preparatoria de Lazar, como gran parte de su documentación temprana, están notablemente desaparecidos. Sin embargo, según los informes, asistió al Pierce Junior College en Los Ángeles, antes de pasar al Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde obtuvo una maestría en física. Luego obtuvo otra maestría en electrónica del Instituto de Tecnología de California. La primera prueba verificable de las credenciales científicas de Lazar llegó a través de su trabajo en el Laboratorio Nacional de Los Álamos. Un reportaje periodístico del 30 de julio de 1982 presentó a Lazar discutiendo su proyecto de automóvil a reacción, demostrando su capacidad para reemplazar motores convencionales con versiones a reacción. Esto no era solo trabajo teórico. Lazar estaba experimentando activamente con sistemas de propulsión avanzados, años antes de sus revelaciones sobre el Área 51. Pero, ¿cómo un físico que trabaja en motores a reacción termina en la instalación militar más clasificada de Estados Unidos? La respuesta se encuentra en la creciente reputación de Lazar dentro de los círculos científicos y sus conexiones con personas con autorizaciones de seguridad de alto nivel. Lo que sucedió a continuación cambiaría no solo la vida de Lazar, sino potencialmente nuestra comprensión de la tecnología avanzada y el contacto extraterrestre. El 15 de mayo de 1989, el reportero de la CBS, George Knapp, emitió una polémica entrevista con una fuente en silueta que se identificó como Dennis. El hombre describió haber trabajado en una instalación encubierta llamada S4 y afirmó haber tenido exposición de primera mano a naves extraterrestres recuperadas, sistemas de propulsión inusuales y seres no humanos. Meses después, la fuente reveló su nombre: Bob Lazar, un físico anteriormente asociado con Los Álamos. Lazar dijo que inicialmente usó una identidad falsa para evitar represalias, pero luego se hizo público a medida que la historia ganaba atención. El relato de Lazar dice que su reclutamiento pareció rutinario al principio, como especialista en propulsión. Se le ofreció trabajo en el desarrollo de aeronaves avanzadas que requerían autorizaciones de máxima seguridad. Recordó haberse reunido con colegas en una instalación de AT&T, ser trasladado en avión a Groom Lake y luego transportado en un autobús con las ventanas completamente oscurecidas a un sitio más secreto. Ese sitio, C4, estaba construido en la ladera de una montaña al sur del Área 51.
Las puertas de los hangares estaban camufladas para mezclarse con la roca y solo se abrían para el movimiento de vehículos. ¿Dentro de S4? Lazar describió una estricta compartimentación. Los equipos trabajaban en células aisladas para que ninguna persona conociera todos los detalles de todos los proyectos, asignado para realizar ingeniería inversa en una de las naves recuperadas. Dijo que estos vehículos no eran aviones convencionales, sino que empleaban lo que él llamó tecnología antigravedad. Según sus informes, su planta de energía se parecía a un reactor de antimateria alimentado por un elemento previamente desconocido que etiquetó como elemento 115. Este elemento, afirmó Lazar, producía ondas de gravedad que la nave usaba para manipular los campos gravitacionales, lo que permitía una maniobrabilidad radical y una forma de ocultación visual a través de la flexión de la luz. Lazar también dijo que la documentación clasificada que se le exigió leer reescribía partes de la historia humana, incluidas referencias al contacto e influencia extraterrestre en los últimos 10.000 años. Nombró a los ocupantes no humanos alienígenas grises y vinculó su origen a un planeta alrededor del sistema estelar binario Zeta Reticuli. Quizás el momento más inquietante que relató ocurrió durante una caminata de rutina, a través de la ventana de una puerta. Vio a dos hombres con batas de laboratorio hablando con un ser pequeño y vivo con extremidades alargadas. Un encuentro que, dijo, corroboró el material informativo. En conjunto, las afirmaciones de Lazar alegan que los programas de Estados Unidos no solo estaban estudiando naves estrelladas o recuperadas, sino que estaban en contacto directo con las entidades asociadas a ellas. Su historia provocó un intenso debate porque combinaba detalles técnicos de alguien que afirmaba tener credenciales científicas con afirmaciones extraordinarias sobre proyectos gubernamentales clasificados y vida no humana. Quizás el aspecto científicamente más intrigante de las afirmaciones de Bob Lazar se centró en su descripción del elemento 115, un elemento superpesado que, según él, impulsaba las naves espaciales alienígenas en S4. En 1989, cuando Lazar hizo pública su historia por primera vez, la comunidad científica desestimó en gran medida sus afirmaciones sobre este misterioso elemento. La tabla periódica, en ese momento, solo se extendía hasta el elemento 109. Y la idea de un elemento superpesado estable parecía pura ciencia ficción. Lazar describió el elemento 115 como la clave para comprender cómo las naves alienígenas lograban sus características de vuelo imposibles. Según su relato, este elemento existía en una forma estable, que era imposible de crear en la Tierra, debido a las limitaciones de la física nuclear de nuestro planeta. Los alienígenas, afirmó, habían obtenido este elemento de un lugar donde tales elementos superpesados podrían existir de forma natural, posiblemente de un planeta con diferentes propiedades de física nuclear. El elemento servía como combustible para un reactor de antimateria que generaba enormes cantidades de energía. Pero lo que es más importante, Lazar afirmó que el elemento 115 tenía propiedades únicas que permitían bombardearlo con protones para crear el elemento 116, que se desintegraba inmediatamente de nuevo en el elemento 115, mientras liberaba antimateria en el proceso. Esta antimateria se usaba luego para impulsar el sistema de propulsión de la nave, lo que hacía que el elemento 115 fuera verdaderamente revolucionario. Según Lazar, era su capacidad para generar ondas de gravedad. Describió cómo la estructura atómica del elemento creaba una distorsión en el tejido espacio-temporal a su alrededor, permitiendo esencialmente que la nave cayera hacia su destino, en lugar de ser propulsada por un empuje convencional. Esto explicaba cómo los vehículos alienígenas podían hacer giros bruscos a velocidades increíbles sin afectar a los ocupantes en el interior, ya que no estaban experimentando fuerzas de aceleración tradicionales. Durante años, las afirmaciones de Lazar sobre el elemento 115 fueron utilizadas por los escépticos para desacreditar toda su historia. El consenso científico era que tal elemento no podía existir,
e incluso si pudiera sintetizarse, sería altamente inestable y se desintegraría casi instantáneamente. Luego, en 2013, todo cambió. Un equipo de científicos rusos en el laboratorio Flerov de reacciones nucleares, dirigido por el físico nuclear Yuri Oganessian, sintetizó con éxito el elemento 115 utilizando un acelerador de partículas. Bombardearon americio 243 con iones de calcio 48, creando 4 átomos del elemento superpesado, que existieron durante una fracción de segundo antes de desintegrarse. La comunidad científica reconoció oficialmente el descubrimiento, y el elemento 115 finalmente fue nombrado Moscovio en honor a Moscú, donde se creó por primera vez. Si bien la versión sintetizada era altamente inestable y se parecía poco a la descripción de Lazar de una variante estable, el mero hecho de que el elemento 115 pudiera existir reivindicaba al menos parte de sus afirmaciones. Este descubrimiento despertó un renovado interés en la historia del azar. Aquí había un hombre que, en 1989, había descrito un elemento que la ciencia convencional insistía en que no podía existir. Pero décadas después, ese mismo elemento se creó con éxito en un laboratorio. Las implicaciones eran asombrosas. Si Lazar tenía razón sobre el elemento 115, ¿en qué más podría haber tenido razón? La posición del elemento cerca de lo que los científicos llaman la isla de la estabilidad sugiere que de hecho podría haber isótopos de elementos superpesados que podrían existir por periodos mucho más largos que las versiones actualmente sintetizadas. Algunos físicos teóricos ahora especulan que, en las condiciones adecuadas, ciertos isótopos del elemento 115 podrían existir potencialmente durante minutos, horas o incluso más. Lo que hace que las afirmaciones de Lazar sobre una versión estable sean menos imposibles de lo que se pensaba. Pero el descubrimiento del elemento 115 planteó tantas preguntas como respondió. Si tales elementos pudieran existir en formas estables, ¿de dónde vendrían? ¿Cómo los obtendría y utilizaría una civilización avanzada? Y lo más importante, ¿cómo supo Bob Lazar sobre el elemento 115 décadas antes de que la ciencia convencional probara su existencia y antes de continuar desvelando este fascinante descubrimiento? Asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún episodio futuro. No olvides compartirlo también con tus amigos. Ayuda mucho al canal y estoy emocionado de seguir trayéndote más contenido increíble. Las afirmaciones de Bob Lazar sobre el contacto extraterrestre en el Área 51 fueron desestimadas durante mucho tiempo por la ciencia convencional y los funcionarios. Sin embargo, a partir de 2017, una serie de revelaciones dieron a partes de su relato una nueva credibilidad. El 16 de diciembre de 2017. The New York Times reveló la existencia de un programa secreto del Pentágono, llamado Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales, que durante años había investigado fenómenos aéreos no identificados. El informe, basado en fuentes oficiales, mostró que el gobierno estaba estudiando objetos que exhibían características de vuelo mucho más allá de la tecnología humana conocida. Aceleración instantánea, maniobrabilidad extrema y otros comportamientos que desafían la física convencional. Para los investigadores y los partidarios del azar, este fue un reconocimiento oficial importante de que los fenómenos aéreos inexplicables merecían una atención seria. Luis Elizondo, un exfuncionario del Pentágono que dirigió el AATIP de 2010 a 2017, surgió como una figura central, un oficial de inteligencia de carrera con autorización de alto secreto. Elizondo dijo que el programa documentó numerosos encuentros en los que los objetos fueron rastreados por múltiples sistemas de radar, observados por personal militar capacitado y registrados por sensores avanzados. No se trataba de avistamientos aislados, sino de casos con datos de instrumentos que los corroboraban.
Uno de los incidentes más destacados involucró al grupo de ataque del portaaviones USS Nimitz en 2004. El radar a bordo del USS Princeton detectó múltiples objetos que descendían rápidamente desde altitudes muy altas hasta justo por encima del océano. Maniobras que ninguna aeronave conocida podría sobrevivir. Los objetos se mantuvieron suspendidos durante largos periodos. Luego aceleraron a velocidades extremas y desaparecieron del radar. El comandante David Fravor, un experimentado piloto de la Marina, fue enviado a interceptar. Describió haber encontrado un objeto de aproximadamente 12 metros, blanco, con forma de tic-tac, sin alas, motores o superficies de control visibles, que se movía con una precisión deliberada. A medida que Fravor se acercaba, el objeto pareció reflejar sus acciones. Luego aceleró abruptamente a una velocidad extraordinaria, reapareciendo más tarde a unas 60 millas de distancia. El encuentro fue grabado por cámaras infrarrojas de visión frontal, y las imágenes publicadas mostraron movimientos y rotaciones que desafiaban la explicación aerodinámica estándar. El episodio del Nimitz llamó la atención porque sus comportamientos observados se parecían mucho a las descripciones que Lazar dio décadas antes sobre las naves que, según él, se estudiaban en S-4 vehículos que podían flotar, rotar y acelerar instantáneamente sin propulsión visible. Gracias a un supuesto sistema antigravedad, Lazar había descrito tales naves como impulsadas por un reactor de tipo antimateria que usaba un elemento entonces desconocido que llamó elemento 115. Que supuestamente generaba ondas de gravedad, que la nave usaba para manipular campos y lograr maniobras extremas. Elizondo ha dicho que el AATIP investigó cientos de casos similares, muchos con múltiples testigos y confirmación de sensores. El programa también notó patrones. Los objetos aparecían con frecuencia cerca de instalaciones militares e instalaciones nucleares, haciéndose eco de informes de larga data de miembros del servicio que habían observado fenómenos aéreos inexplicables alrededor de sitios de armas. Las declaraciones públicas de figuras de alto perfil se sumaron al cambio. Cuando se le preguntó sobre fenómenos aéreos inexplicables, el expresidente Barack Obama reconoció la existencia de objetos que el gobierno no podía explicar y que los funcionarios lo habían informado sobre tales asuntos, aunque se mantuvo circunspecto sobre los detalles. La postura del gobierno pasó del ridículo y la supresión de reporteros y miembros del servicio a una postura más abierta, alentando al personal a informar incidentes sin temor a repercusiones en su carrera. En conjunto, estas revelaciones, el reconocimiento oficial de un programa de investigación dedicado, testigos creíbles con datos de sensores que los corroboran, y la respuesta evolutiva del gobierno, reformularon los despidos anteriores de la historia del Lazar, donde sus afirmaciones alguna vez parecieron inverosímiles. La acumulación de casos documentados y la atención institucional hicieron que las preguntas sobre lo que el gobierno sabía y cuándo lo supo fueran más urgentes. Si se han monitoreado y analizado objetos con capacidades extraordinarias durante años, entonces la afirmación de Lazar de que algunos programas buscaban estudiar y posiblemente realizar ingeniería inversa de tecnología avanzada no humana parece menos descabellada de lo que alguna vez pareció. La respuesta del gobierno de Estados Unidos a Bob Lazar ha sido una mezcla de negación, presión legal y silencio selectivo que ha intensificado la especulación sobre sus afirmaciones. Después de su aparición en televisión en 1989, los investigadores federales hicieron más que desestimarlo, parecieron trabajar sistemáticamente para socavar sus antecedentes. Los registros que deberían haber sido verificables, educación y empleo, se perdieron, fueron inaccesibles o se contradijeron, creando lagunas que los críticos usaron para desafiar su credibilidad. Ese nivel de esfuerzo sugirió a algunos observadores que las autoridades estaban ansiosas por lo que podría revelar. El acoso se intensificó hasta convertirse en acciones legales. En 2006, Lazar y su esposa
enfrentaron cargos federales bajo la Ley de Sustancias Peligrosas por presuntamente transportar productos químicos restringidos. Muchos vieron el enjuiciamiento como desproporcionado. En 2007, su empresa, United Nuclear Scientific, fue multada por violaciones relacionadas con la venta de productos químicos. Estas sanciones mantuvieron la presión legal sobre Lazar durante años. El incidente más notorio ocurrió en 2017. Cuando agentes del FBI y la policía local allanaron el negocio de Lazar, mientras colaboraba con el cineasta Jeremy Corbell en un documental sobre sus experiencias, oficialmente, la búsqueda se relacionó con una investigación de asesinato que involucraba sulfato de talio. La empresa vendía productos químicos utilizados legítimamente en la investigación. Sin embargo, Lazar informó que los agentes también hicieron preguntas puntuales sobre su trabajo anterior. En particular, sobre el elemento 115. Ese detalle alimentó las sospechas de que la investigación criminal proporcionó una tapadera para un renovado interés en sus afirmaciones sobre tecnología avanzada, en conjunto. El patrón de vigilancia, enjuiciamientos y registros de alto perfil parecía diferente de las respuestas típicas a los engaños. En lugar de una desacreditación rápida o indiferencia, Lazar experimentó un escrutinio prolongado y problemas legales periódicos que abarcaron décadas. Acciones que, para muchos, implicaban que el gobierno lo consideraba una posible preocupación de seguridad. Esta historia adquirió un nuevo contexto a medida que cambiaban las actitudes oficiales hacia los fenómenos aéreos no identificados. En 2020, el Pentágono publicó públicamente 3 videos que mostraban Fanny, incluidas las imágenes del tic-tac del encuentro del Nimitz de 2004. El Departamento de Defensa creó el Grupo de Trabajo de Fenómenos Aéreos No Identificados, más tarde rebautizado como Oficina de Resolución de Anomalías en todos los dominios, para investigar tales incidentes. Siguieron audiencias en el Congreso, con funcionarios que reconocieron objetos que mostraban capacidades más allá de la tecnología conocida, incluida la aceleración extrema, las maniobras abruptas y las operaciones en múltiples entornos. Esos desarrollos marcaron un cambio significativo de décadas de ridículo y secreto. El registro en evolución creó una contradicción sorprendente. Las agencias que habían trabajado para desacreditar a Lazar confirmaban simultáneamente la existencia de objetos inexplicables, cuyo comportamiento se parecía a las naves que él había descrito. Vehículos que podían flotar, rotar y acelerar abruptamente sin propulsión visible. Luis Elizondo, el exfuncionario del Pentágono que dirigió el programa avanzado de identificación de amenazas aeroespaciales, y testigos militares como el comandante David Fravor, describieron encuentros que se asemejaban a elementos del relato de Lazar, más recientemente. El testimonio de denunciantes ha complicado aún más la historia. David Grusk, un exoficial de inteligencia, testificó ante el Congreso que el gobierno poseía naves intactas y parcialmente intactas de origen no humano y evidencia biológica asociada. Las afirmaciones de Grusk se presentaron bajo protecciones legales para denunciantes y provocaron investigaciones oficiales. Los funcionarios trataron su testimonio como un asunto que requería investigación en lugar de un despido rotundo. Ese tratamiento diferencial, las décadas de aparente acoso de Lazar frente a las protecciones más recientes y las audiencias formales para otros denunciantes, plantea interrogantes. Una explicación plausible es la especificidad de las afirmaciones de Lazar. Sus descripciones detalladas de un sitio y una tecnología en particular podrían arriesgarse a exponer programas activos o métodos clasificados, por lo que las autoridades pueden haber reaccionado de manera más agresiva. Los denunciantes posteriores tendieron a ofrecer acusaciones más amplias y menos específicas de las instalaciones, que podrían abordarse a través de canales de supervisión sin el mismo riesgo operativo. En resumen, la postura del gobierno hacia Lazar, que va desde disputas de registros y enjuiciamientos hasta redadas, combinada con su manejo posterior,
y más abierto de las investigaciones de Fanny, crea una imagen compleja. El cambio hacia el reconocimiento de fenómenos inexplicables, mientras se niegan o minimizan elementos específicos de la narrativa del azar, resalta las tensiones no resueltas sobre lo que se ha estudiado, dónde se estudió y qué permanece clasificado. La escalada más dramática en el interés oficial en Bob Lazar se produjo el 19 de julio de 2017, cuando agentes federales allanaron su negocio United Nuclear Scientific Equipment. La operación involucró al FBI, la policía local y otras agencias, y su momento. Justo cuando Lazar estaba trabajando con el cineasta Jeremy Corbell en un documental de alto perfil, provocó una intensa especulación sobre motivos más allá del propósito declarado. Las autoridades dijeron que la búsqueda se relacionaba con la muerte, en 2015, de Janelle Strebel, quien había sido envenenada con sulfato de talio, una sustancia tóxica que United Nuclear vendía para usos científicos legítimos. Los investigadores, según los informes, buscaron identificar a los clientes que habían comprado talio. En la superficie, esto parecía ser una investigación criminal de rutina. El talio es altamente tóxico, incoloro, inodoro e históricamente asociado con envenenamientos encubiertos, por lo que rastrear sus ventas es un paso de investigación razonable. El relato del azar sobre la redada, sin embargo, agregó una dimensión diferente. Reconoció que la mayoría de los agentes se centraron en el asunto del talio, pero dijo que al menos 2 lo interrogaron directamente sobre su trabajo anterior, y específicamente sobre el elemento 115. Ese detalle alimentó las afirmaciones de que la investigación criminal proporcionó una tapadera para un renovado interés en sus afirmaciones sobre tecnología y materiales alienígenas, supuestamente vinculados a S-4. El momento y la intensidad de la redada parecieron incongruentes para los partidarios del azar, ocurriendo mientras la atención pública sobre su historia resurgía. La búsqueda pareció reflejar un largo patrón de presión legal y regulatoria que soportó cargos federales en 2006 bajo la Ley de Sustancias Peligrosas, multas contra su empresa en 2007 y años de escrutinio, que muchos interpretaron como acoso destinado a silenciarlo o desacreditarlo. Los rumores sobre el elemento 115 complicaron aún más las percepciones. Desde que se produjo por primera vez un isótopo sintético del elemento 115 en laboratorios en 2013, circuló la especulación de que el azar afirmaba poseer una variante estable que había encontrado en S4. A lo largo de los años, insinuó tener evidencia física de su trabajo, pero se mantuvo vago. Si tuviera una muestra de un elemento novedoso y estable, sería un asunto de extraordinaria importancia científica, lo que podría explicar el intenso interés oficial. Por el contrario, la falta de cualquier verificación pública mantuvo la afirmación en el terreno de la especulación. La investigación oficial del asesinato finalmente identificó una fuente diferente para el talio, y el negocio del azar no estuvo implicado en el crimen, lo que plantea dudas sobre si la redada fue proporcionada o si tenía otros objetivos. Para los críticos, ese resultado sugirió que la búsqueda pudo haber sido una oportunidad conveniente para buscar materiales o información vinculada a las afirmaciones del azar bajo un pretexto legítimo de aplicación de la ley, independientemente del motivo. La redada de 2017 marcó un cambio de acciones regulatorias periódicas a una intrusión abierta y contundente. Subrayó cómo el caso del azar se encuentra en la intersección de la investigación criminal, la aplicación de la normativa y la sensibilidad de la seguridad nacional. En el contexto del creciente reconocimiento oficial de los fenómenos aéreos inexplicables, el episodio reforzó las tensiones entre la divulgación pública, los programas clasificados y el tratamiento de las personas que afirman tener conocimiento de primera mano de supuestas tecnologías no públicas. La credibilidad de Bob Lazar ganó una atracción inesperada a partir de un grupo de encuentros de alto perfil y revelaciones oficiales
que surgieron a fines de la década de 2010 y principios de la de 2020. El desarrollo más consecuente se produjo en junio de 2023, cuando David Grusch, un exoficial de la Fuerza Aérea y funcionario de inteligencia, alegó públicamente y luego testificó bajo juramento ante el Congreso que las agencias estadounidenses poseían múltiples naves intactas y parcialmente intactas de origen no humano. Los roles de Grusch en las estructuras de tareas de FANI del Pentágono y dentro de las agencias de inteligencia nacional, además de sus autorizaciones de seguridad, hicieron que sus afirmaciones fueran difíciles de descartar como especulaciones desinformadas. Grusch describió un esfuerzo de recuperación de accidentes e ingeniería inversa de larga duración y compartimentado, cuya estructura coincidía estrechamente con elementos del relato anterior del Lazar, equipos separados en diferentes lugares. Protocolos estrictos de necesidad de saber, evidencia biológica vinculada a naves recuperadas, e intentos activos de comprender sistemas de propulsión avanzados. Su testimonio se hizo eco directamente de la afirmación del Lazar, de que se reclutaron especialistas para analizar y replicar tecnologías mucho más allá de las capacidades públicas actuales. Las audiencias del Congreso también contaron con pilotos militares experimentados cuyos relatos reforzaron estos temas. El comandante David Fravor detalló el encuentro Tic Tac del Nimitz de 2004, un objeto que flotaba. Aceleraba instantáneamente y maniobraba sin propulsión visible, comportamientos que el Lazar había descrito durante mucho tiempo para la nave S-4. Ryan Graves relató avistamientos repetidos de objetos anómalos durante operaciones de rutina. Estos pilotos eran observadores entrenados con datos de sensores que los corroboraban, lo que daba peso técnico a sus declaraciones. La postura del gobierno hacia estos informes cambió. Notablemente, el Pentágono publicó varios videos de FANI en 2020. Estableció la Oficina de Resolución de Anomalías en todos los dominios para investigar incidentes y el Congreso celebró audiencias de supervisión sostenidas. Las agencias también desclasificaron archivos históricos y revisaron programas pasados, lo que indica que los fenómenos aéreos inexplicables se estaban tratando como problemas legítimos de seguridad nacional y de seguridad en lugar de curiosidades marginales. Ese giro institucional y el surgimiento de testimonios de denunciantes como el de Grusch cambiaron el contexto para evaluar al Lazar, donde sus afirmaciones habían sido ampliamente ridiculizadas. La convergencia de testigos creíbles, incidentes confirmados por sensores y el reconocimiento oficial hicieron que sus afirmaciones sobre el estudio gubernamental y la ingeniería inversa de tecnología anómala parecieran menos inverosímiles. Al mismo tiempo, muchos detalles específicos de la narrativa del Lazar siguen sin verificarse. Ofreció descripciones detalladas y específicas del sitio, mientras que las revelaciones y testimonios recientes han tendido a ser más amplios, a menudo reteniendo detalles operativos por razones de clasificación y supervisión. El resultado es una imagen compleja, la acumulación de admisiones oficiales, encuentros documentados y acusaciones de denunciantes, ha reabierto las preguntas sobre qué programas existen, qué se recuperó y con qué transparencia se han manejado esos asuntos. Las afirmaciones de décadas del Lazar ahora se sientan junto a testimonios más nuevos, respaldados por instituciones, que colectivamente exigen respuestas más claras sobre el alcance y la naturaleza de las investigaciones gubernamentales sobre fenómenos aéreos inexplicables. Mientras nos encontramos en esta encrucijada entre décadas de secretismo y una era de divulgación sin precedentes, la historia de Bob Lazar sigue siendo uno de los relatos más convincentes y controvertidos en la historia de la investigación de ovnis. La convergencia de sus afirmaciones con los recientes reconocimientos gubernamentales, el testimonio de testigos creíbles y los descubrimientos científicos lo ha transformado de un teórico de la conspiración desestimado a una figura cuyas acusaciones exigen una seria consideración. Lo que sigue siendo cierto es que la historia de Bob Lazar ha cambiado fundamentalmente la forma en que pensamos sobre la posibilidad del contacto extraterrestre
y el secreto gubernamental. Ya sea que sus afirmaciones específicas se demuestren verdaderas o falsas, su influencia en la búsqueda continua de la verdad sobre los fenómenos ovni será recordada como un momento crucial en la historia de la divulgación. El misterio continúa, pero gracias a personas como Bob Lazar, que estuvieron dispuestas a arriesgarlo todo para compartir sus extraordinarias experiencias. Es posible que finalmente nos estemos acercando a las respuestas que nos han eludido durante tanto tiempo. La verdad. Como dicen, puede estar ahí fuera. Y podemos estar más cerca de encontrarla que nunca. Si te gustó el video de hoy, por favor dale un me gusta y no olvides suscribirte al canal. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo. Muchas gracias por vernos. Y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.